Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro noveno Ateneo Virtual que realiza la Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria. En el día de hoy vamos a hablar sobre estimulación visual, para la cual hemos invitado a la licenciada Mónica Sánchez, que es de la provincia de Neuquén, que es coordinadora además en un centro asistencial para personas con discapacidad. Y con ella vamos a abordar todo el tema, a grandes rasgos, digamos, sobre estimulación visual. Bienvenida, Mónica. Bueno, buenas tardes. Yo soy Mónica Sánchez, trabajo en estimulación visual hace 20 años. Estoy acá porque, bueno, me insistieron para que dé la charla. No soy por ahí, creo que soy mejor trabajando que hablando, pero bueno, me estoy animando. Verdaderamente agradezco a todos los que me enseñaron, a Gabriela Robesi, a Flavia Stein, a Fabiana Moon, a Susana Pereira, a Liana Magariños, a todas las que fueron enseñándome a lo largo de mi carrera, a los oftalmopediatras de Neuquén que cada vez toman más conciencia de la importancia de la visión, y a los neurólogos también. La verdad que y a los otros kinesiólogos, terapistas ocupacionales, los otros estimuladores visuales que acá se están formando mucho. Verdaderamente es una profesión que ha ido creciendo, que se ha ido estructurando, que se ha ido tomando forma, y que la verdad, a partir de la licenciada Marisa Bartolomé, que abrió la posibilidad de la licenciatura en rehabilitación visual en la Universidad de San Martín, la gente se ha formado, tiene una posibilidad de tener un nivel académico universitario, y bueno, y también quiero agradecerle a ella por abrirnos la puerta para que nos podamos formar. Así que bueno, voy a empezar con la charla. Disculpa, Mónica. Disculpa, antes de que arranques, lo vamos a indicar acá a todas las personas que por favor, si pueden, al finalizar la exposición, pueden realizar las preguntas indicando su nombre y de dónde son. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿empiezo? Así es. Bueno, nosotros vamos a hablar de estimulación visual. La estimulación visual en sí es distinta, la capacidad de lo que es la vista, que es la capacidad que los ojos tienen para ver, a lo que es la visión. Los ojos miran, el cerebro ve. Entonces, cada vez más hoy tenemos tenemos dos grandes poblaciones a las cuales, más en niños, debemos efectuar estimulación visual, que es por un lado los que padecen de discapacidad visual ocular, y por el otro lado los que padecen de discapacidad visual cerebral. Entonces, verdaderamente, la discapacidad visual hoy es una población muy grande, pero anexo a cada discapacidad hay un niño. Entonces siempre tenemos que pensar que Juan, que es Pedro, que es el hijo de Marta y de José, que vive en tal característica, en tal contexto. Verdaderamente nosotros, a partir de la pandemia, hemos podido conocer las casas de la gente donde a veces vamos para hacer atención domiciliaria, porque necesitamos, como son pacientes de riesgo, seguir asesorándolos. Y verdaderamente esto hace que uno se dé cuenta que la realidad o la posibilidad de entrar en las casas a partir de las prácticas por teleconferencia o por videollamada o por Zoom, hacen que nosotros conozcamos otras realidades,
otras nos demos el tiempo para escuchar más a los papás, para ver cómo estimularlos. Y verdaderamente la discapacidad visual ocular, volviendo al tema, implica condiciones en las que las estructuras oculares están dañadas o subdesarrolladas. Básicamente nosotros partimos de que somos técnicos de la visión, lo digo así porque el médico oftalmólogo es el que hace, o el médico neurólogo, acompañando al médico oftalmopediatra y el neuropediatra, son los que hacen, a partir de los estudios que hacen, a partir de la evaluación que hacen, el diagnóstico del paciente. Nosotros lo que hacemos es una evaluación visual funcional, donde tenemos en cuenta lo que nos enuncia el médico, y verdaderamente en la campaña, ustedes recuerdan que este mes que pasó, que ya, bueno, hoy termina, fue el mes de la ambliopía, y la frase de la campaña era: en equipo somos más, y es cierto, en equipo somos más, porque verdaderamente nadie se sabe todo, con el otro al codo podemos hacer más por el paciente, y verdaderamente podemos tener una visión más integrada. A mí me gusta mucho una definición funcional de la baja visión que da la doctora Korn, que dice que en la baja visión es el nivel de visión que con las correcciones normales, nos estamos refiriendo a la corrección óptica, es el resto visual que el sujeto tiene a nivel funcional, o la eficiencia visual que el sujeto tiene con la corrección óptica, y que permite, es la capacidad visual con la que el sujeto a nivel funcional puede lograr la ejecución de una tarea, ¿sí? Y también en esta definición que ella da, dice, la voy a leer: según la doctora Korn, la baja visión es el nivel de visión que con las correcciones normales obstaculiza a un individuo en la planificación y o ejecución de una tarea, pero que le permite el mejoramiento funcional por medio de dispositivos ópticos y no ópticos, así que como de modificaciones o técnicas ambientales. Básicamente, nosotros debemos tener en cuenta que la agudeza visual es, a nivel funcional, es la capacidad visual que tiene de ver un sujeto. Muchas veces, gracias a la plasticidad neuronal y a la estimulación visual oportuna, los chicos logran una eficiencia visual con restos visuales o capacidades visuales muy bajas, que el médico mira a veces los estudios orgánicos y mira el desempeño funcional del paciente y no lo puede creer, porque verdaderamente el ojo mira y el cerebro ve. Entonces, cómo el sujeto va logrando, cuando la familia te acompaña, cuando están las ayudas ópticas específicas puestas en tiempo y forma, cuando se logra toda la capacidad, esto desarrolla una eficiencia visual que el sujeto le permite un desempeño. Yo nunca me voy a olvidar que nosotros tenemos un paciente con toxoplasmosis que el doctor Manciti le pidió a la mamá todos los estudios y presentó un caso, un Ateneo, porque no coincide la eficiencia visual con el diagnóstico y los estudios orgánicos, ¿no? Entonces, verdaderamente, bueno, eso es importante porque nosotros siempre decimos que tenemos techo, ¿no? Tenemos piso, no techo, con cualquier persona. Y verdaderamente la importancia de la agudeza visual, nosotros, un sujeto con baja visión es el que tiene menos de 3 décimas y un campo visual menor a 20 grados, ¿sí? Entonces, funcionalmente
el sujeto puede contar con ayudas ópticas que amplíen este campo o que logren una mejor agudeza visual, tanto en cerca como en lejos, ¿sí? No nos olvidemos que esta visión es con corrección óptica, pero bueno, generalmente cuando se hacen los estudios es cuando el niño recién empieza o es bebé o recién por su deterioro de la visión se hace la anamnesis para certificar su discapacidad y verdaderamente después con el entrenamiento logran, en caso de patologías que no sean degenerativas, logran una eficiencia visual mucho más, mucho de mayor eficiencia visual, ¿no? O sea que básicamente nosotros lo que queremos decir es que el sujeto puede optimizar su vista a través de experiencias, a partir de adaptaciones del entorno, a partir de técnicas personales. Básicamente, o sea, cuando nosotros tenemos que hay un problema de baja visión por agudeza visual, esto quiere decir que las cosas no tienen el contorno o la definición que nosotros estamos acostumbrados a tener. Básicamente, solamente con los simuladores visuales, que son lentes en los cuales se hace justamente un simulador que simula la patología visual, es como las personas pueden llegar a entender cómo se ven con las distintas patologías visuales. Básicamente, la estimulación visual, nosotros tenemos que, está muy instalada la figura del fonodiólogo, del kinesiólogo, del terapista ocupacional, pero no del estimulador visual, siendo que la visión es por donde entra el 80% de la información. Pero básicamente uno tiene una pérdida auditiva en un oído de un 20% de audición y ya lo mandan a equipar y al entrenamiento para conciencia auditiva. No pasa lo mismo en el caso de los niños con disminución visual, ya sea la visión, el problema por una discapacidad ocular o por una discapacidad neurológica. Y yo creo que en esto son múltiples factores. Tiene que ver con la especialización de los estimuladores visuales, con el cada vez mayor conocimiento que hay de las funciones visuales y del entrenamiento visual en discapacidad neurológica. Entonces, verdaderamente son múltiples los factores que hacen que hoy por hoy el auge de la estimulación visual esté cada vez con mayor caudal de profesionales, cada vez más formados. Nosotros en la zona tenemos, gracias a Dios, profesionales muy, muy bien formados. Hay licenciados en rehabilitación visual, hay estimuladores visuales que verdaderamente cuentan con su trayectoria, con su capacidad de formación y que se integran a los equipos. Nosotros en la zona somos uno de los equipos que más años hace que tiene un servicio de baja visión, tanto para niños con discapacidad ocular como neurológica, y que bueno, hace 20 años que venimos desarrollándonos. Somos 6 estimuladoras visuales, cada una dedicada a distintos aspectos, pero verdaderamente, bueno, de las que trabajan en sede, pero después hay maestras integradoras, técnicas de orientación y movilidad, tenemos terapeutas que funcionan a nivel domiciliario. Se va haciendo una cadena de profesionales que van trabajando integradamente, verdaderamente se va haciendo la posibilidad de un trabajo interdisciplinario que es muy importante. A mí una de las cosas que más me gusta es dar ejemplos, ¿no? Entonces me dediqué a
buscar diapositivas que pudieran hacer, poder observar, o sea, poder ver a los que están escuchando la charla cómo es una baja visión por disfunción en la agudeza visual, ¿sí? Tenemos que los objetos son percibidos como algo difuso, no aparece la forma específica, no existe un contorno definido y tampoco hay ubicación espacial de los mismos. Miren esto, o sea, tenemos graduación de las agudezas visuales, ¿no? Pero verdaderamente como la visión borrosa va de una agudeza visual un poco disminuida a una total borrosidad de la imagen, ¿sí? Hay diferentes grados de agudeza visual. Esto lo van a ver así ahora. Tenemos la imagen nítida, tenemos un poquito menos, tenemos un poquito menos, tenemos un poquito menos. Esto en cuanto a una imagen. Miremos la imagen en cuanto a la secuencia de baja agudeza visual en lo que es un texto. Básicamente tengan en cuenta lo que es la telepráctica, o sea, la educación por vía virtual para un niño con baja visión y para el equipo que atiende al niño. Verdaderamente es mucho trabajo. Hay que sacarle un sombrero a las maestras integradoras que hacen las adaptaciones, a cada uno de los profesionales que va trabajando con ese niño, a las familias, porque se está pudiendo sostener la educación, se está pudiendo sostener a partir o sea, hay muchos hoy posibilidades de ayudas ópticas y a nivel de computadora que permiten el acercamiento de la información. Nosotros tenemos magnificadores de pantalla, tenemos lectores de voz, tenemos lupas electrónicas que tienen el lector de voz, tenemos en el celular un montón de aplicaciones que permiten a los niños y a los adultos acceder a la información. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ve una persona con cataratas o ambliopía. Y a mí me gusta ir directamente, o sea, no nos vamos a poner a hablar a veces de las patologías, sino más bien de las características, cómo lo podemos ayudar, ¿no? Podemos ayudar aumentando el tamaño de la letra, o sea, nosotros muchas veces la adaptación tiene que ver con el aumento del tamaño, con el aumento del grosor, del trazo, y con el aumento del contraste entre la figura y el fondo. La figura sería la letra, el fondo sería el fondo. También podemos aumentar el tamaño de los caracteres de los objetos de la vida cotidiana. Bueno, ahí tienen en la diapositiva algunos ejemplos como son el control remoto, el televisor, los tableros. Los tableros también vienen para niños con disfunción visual cerebral, de acuerdo a las características visuales que tengan y al color preferido que vayan a ver. Acá tenemos una imagen con bajo contraste, y miren cómo cambia con un alto contraste. Entonces, nosotros sabemos que para aumentar el contraste es importante que cada objeto tenga un color unificado, o sea, no tenga varios colores, porque entonces le permite a la persona reconocer el contorno, reconocer el objeto como una totalidad. Vemos que el contraste negro vemos que las luces, o sea, nosotros si vemos las señales viales vemos que son amarillas con negro, y bueno, son a veces los colores que más contraste ve el cerebro, por eso son de ese color, y verdaderamente el negro con el blanco y negro
en las personas con discapacidad visual ocular son los que mejor se ven. Lo que sí hay distintas, es importante también el control de la iluminación, es fundamental. Cuando las personas tienen problemas con la iluminación, porque su dificultad visual hace que el resplandor les quite mucha capacidad visual, o sea, algunos necesitan más luz y otros necesitan menos luz. Una ayuda muy específica son los filtros, y los filtros es la ayuda óptica que, de acuerdo a la dificultad visual, la persona necesita. Nosotros actualmente le pedimos a los ópticos que le prueben, no dejamos que le vendan, o sea, verdaderamente es muy importante que la persona pruebe la lente que va a usar, porque las obras sociales le reconocen una sola ayuda óptica a la persona. Entonces hay que justificar muy bien cada ayuda óptica, y es muy importante que eso le sirva a la persona, y más a los niños. Entonces, nosotros buscamos filtros que verdaderamente, por la patología visual y las características del niño, sean funcionales para el niño. Igual que las lámparas que ustedes ven, o los magnificadores de pantalla, o los circuitos cerrados de televisión, como es este caso. Pero bueno, verdaderamente en las pantallas la luz debe ser fría, o sea, la luz que alumbra al escritorio. Otra de las cosas es importante, porque uno de los aspectos a tener en cuenta es que la distancia de enfoque de los chicos, de acuerdo a la agudeza visual que nosotros veíamos, cuanto más disminuida es la agudeza visual, los chicos utilizan la magnificación por acercamiento, lo que hace que se acerquen mucho como vemos esta nena, a la superficie que tienen que escribir. Entonces, los planos inclinados son fundamentales. Y después, ¿qué implica tener un campo disminuido? Básicamente, el campo visual es todo el entorno visual en el cual el sujeto puede ver. Entonces, puede haber pérdidas de campo visual central o pérdidas de campo visual periférico. La pérdida de campo visual central implica el deterioro de la mácula, y entonces vamos a ver a mí me encanta poder ver, mostrar a las personas cómo ve una persona con una pérdida de campo visual central, o cómo ve el texto, ¿no? En general, las pérdidas de campo visual central se busca un punto de fijación extramacular que se entrena, pero la agudeza visual disminuye notablemente. Entonces esto implica también una ayuda óptica, implica un entrenamiento. Después tenemos la reducción del campo visual periférico, como vamos viendo en las fotos. ¿Sí? Vemos los escotomas, que son como manchas negras, ¿sí? Donde no hay visión. ¿Sí? ¿Ven en el texto cómo aparece? Ahí tenemos la visión normal y la visión con degeneración macular, por ejemplo. ¿Sí? No se pueden ver las caras, se ve la distorsión. En la retinopatía diabética vamos a ver como islas. En la retinopatía del prematuro también vamos a ver como pérdidas como manchones, sí, que hacen una pérdida, nosotros decimos como lunarada. También podemos ver solo el centro, como es la retinosis pigmentaria o el glaucoma, ¿sí? O podemos ver solo una parte del campo visual, como son las hemianopsias. Bueno, esto sería a nivel de discapacidad visual ocular,
los distintos tipos de situaciones que se nos pueden dar. No es la función por ahí de esta charla hablar de las patologías en sí, sino más o menos dar un pantallazo. No sé si hay preguntas. Sigo con la parte de la estimulación, pero si quieren sigo con la función y la estimulación. Sí, Hola, licenciada. Sí. Sí, mi nombre es Mauro, soy de Jujuy. Acá hay una pregunta por Instagram. Sí. Sí, preguntan si los filtros de retinosis pigmentaria se las consiguen en las ópticas. Los filtros en sí, la posibilidad, hay que ver en qué óptica vos tenés, o sea, básicamente los filtros tienen que ser recetados por el oftalmólogo especialista en baja visión. Y si no, si hay una óptica que tiene la caja de filtros, tiene que ir a la persona a probarse el filtro que verdaderamente le quede cómodo, o sea, salir afuera, ver, porque verdaderamente a veces se recetan filtros que después a la persona no le son funcionales, ¿sí? Pero ese es el camino a seguir. Una consulta, Mónica. Hola. Sí. Mónica, de consulto. Hoy en día, con el tema de los LED, ¿no? Que es tan común que prácticamente toda la iluminación es LED. ¿Qué es conveniente o qué es más contraproducente, la luz clara o la luz que es amarilla? Vio que hay dos clases de LED, porque el blanco se ve más, pero debe ser más contraproducente con el tiempo. Básicamente lo que vos tenés que buscar es la funcionalidad de a ver, cada persona funciona diferente. ¿Entendés? Yo creo que no hay, o sea, básicamente vos tenés que ver con qué ves mejor. Esta es la cuestión. Y también si a vos te produce refractancia, la luz blanca, vos tenés que buscar el filtro que te permita reducir esa refractancia, buscar como ponerle una pantalla, esa luz que te permite que no te moleste. No sé si me entendés. Sí, entiendo. Porque yo no creo que haya receta, yo creo que hay personas. Entonces, básicamente, me estoy haciendo... Hola. Sí, le escucho. No, porque hay como que hay eco. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Hablo con usted? No, hablo con usted y saco el micrófono porque están los perritos acá en el fondo. Hola, ahí sí le escucho bien, doctora. Bueno, el tema es que hay que ver cada caso, porque básicamente lo importante es que las personas con baja visión, cuando vayan las personas con baja visión, cuando vayan siento como que hay un abierto o algo. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Lo que pasa es que está la perrita ladrando. No, yo siento como un eco, como que me... No, se escucha mal. Claro. Khalil, ¿te podés fijar qué está pasando? Ya se escucha mejor. Hola, ¿se escucha bien ahí? Ahí sí. Sí. Bueno, básicamente hay personas, entonces, lo que las personas tienen que ver es que los filtros, las ayudas ópticas que busquen, las prueben,
porque básicamente, igual que la iluminación, hay que ver cada patología donde lo más importante es que no te produzca deslumbramiento. Entonces, cuando vos tenés que no tenés deslumbramiento, que verdaderamente no tenés fatiga visual por un tipo de luminancia, es lo que a vos, es esa luz y es ese filtro el que a vos te conviene. ¿Sí? Sí, entiendo. El único inconveniente que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un lente para leer, otro lente intermedio y otro para lejos. Entonces la casa, cuando uno anda el diario, el cotidiano transitar, no es fácil, ¿vio? Porque tenés que sacar tu lente, ponerte el otro, ponerte este con filtro. Bueno, es algo mío, o sea, personal, ¿no? Pero por eso preguntaba del tema de la iluminación LED, que cuál es contraproducente para la vista, porque aparentemente la luz blanca es la que perjudica más, como quien dice, a largo plazo, la visión. Sí, pero también hay personas que con la luz amarilla no ven bien, entonces vos tenés que, o sea, a la hora no se puede generalizar a veces, a eso me refiero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, entiendo. Bueno, ¿sigo? Sigo. Vamos a hablar de la estimulación visual. Nosotros hablamos de que la estimulación visual tiene por objetivo el desarrollo de la eficiencia visual y un modelo de receptividad y de procesamiento sensorial. Nosotros decimos que la visión dirige el movimiento. ¿Cómo puede básicamente, cuando nosotros tenemos un niño con una dificultad visual, es importante la estimulación visual temprana, porque la doctora Bárraga es una doctora de los años 60, fue una de las primeras que habló de estimulación visual, y ella hablaba de un modelo de procesamiento o de receptividad sensorial en los niños. ¿Qué quiere decir modelo de receptividad sensorial? Cuando yo observo a un niño, observo cómo el niño explora el entorno. Entonces, nosotros vemos que el modelo de receptividad sensorial, muchas veces en los niños con baja visión, es táctil auditivo. Si nosotros tenemos en cuenta que muchas veces el alerta auditivo o el alerta táctil nos sirve para anticipar. La persona con baja visión muchas veces, y más los niños, su entorno visual es en visión cercana, ¿sí? Más que se están desarrollando. Entonces, básicamente hay que tener, uno de los aspectos que hay que tener muy en cuenta es la anticipación con los niños, ¿sí? La anticipación desde la audición, la anticipación, eso lo que nos da es que una persona venga, se vaya acercando y el niño no se sobresalte. Verdaderamente es muy importante a la hora de la regulación conductual en los niños, tener en cuenta que en los niños con baja visión, ya sea baja visión ocular o neurológica, los niños no tienen una anticipación visual que es la que nos permite la información del entorno. Entonces, es como si alguien viniera y me levantara y yo me sobresalto. Entonces, verdaderamente, hay que ver qué modelo de receptividad sensorial tienen los niños e integrar la visión a ese modelo de receptividad sensorial. O sea, yo puedo tocar la mano del niño, hablarle anticipadamente, tocar su mano. Hola Juan, ¿cómo te va? Acá estoy. Tocar proximalmente para darle información y recién, una vez que él adecuó su tono muscular a poder ser tomado, hablar con él. Pero básicamente nosotros tenemos que ver que la idea de la estimulación visual es que la visión se integre en el modelo de receptividad sensorial del niño, que como su dificultad es a nivel visual, desarrolla muchas veces un modelo táctil auditivo y cuesta que respondan a lo visual. Por eso la importancia de la atención temprana.
o sea, en la medida que nosotros adaptemos el entorno, logremos mejores contrastes, logremos que un buen contraste, una buena iluminación hacia el objeto, vamos a tener una mejor respuesta. Nosotros acá vemos cómo evoluciona la visión, desde el nacimiento hasta los 6 meses, cómo se va logrando una eficiencia en la agudeza visual. Nosotros vamos a tener que las funciones visuales básicas van a ser las funciones oculomotoras, sensitivas y perceptivas. Que en las funciones oculomotoras vamos a tener la fijación, el seguimiento, la convergencia, la acomodación. La fijación es la posibilidad de sostener la mirada en un objeto. El seguimiento es la posibilidad de efectuar un seguimiento con movimientos visuales armónicos de un objeto que se mueve en el espacio. La convergencia es la posibilidad de mirar en un objeto en visión de cerca. Nosotros tenemos dos movimientos que son convergencia y divergencia. La convergencia es la función que nos permite mirar con los dos ojos e integrar en una sola imagen la imagen que tenemos a nivel cerebral de los dos ojos. La acomodación es la capacidad de enfoque de cerca a lejos y viceversa. Esto es muy importante, tanto la amplitud de la acomodación como la flexibilidad de la acomodación, porque nos van más en los chicos, porque nos van a permitir cambiar el enfoque y tener un enfoque nítido, tanto en la visión lejana como en la visión intermedia como en la visión cercana. El rastreo visual es fundamental porque nosotros tenemos que lograr una orientación en el espacio para hacer un escaneo visual organizado, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y muchas veces los chicos no tienen esta función organizada. Los movimientos sacádicos es la posibilidad de cambiar la visión de un objeto hacia otro. Pueden ser amplios o pueden ser o sea, ínfimos. Se utilizan tanto para cambiar la vista de un objeto a otro en el espacio como para cambiar de letra. Y la coordinación óculo-manual. Verdaderamente la coordinación óculo-manual, integrar la visión y el movimiento es la coordinación tanto óculo-manual como óculo-podal, básicamente son funciones muy importantes, porque para que la visión dirija el movimiento, nosotros tenemos que tener una simetría ocular y una simetría corporal. Entonces, muchas veces nosotros tenemos, alguien dice, bueno, este chico tiene una miopía, entonces, bueno, le voy a poner el parche. Y obviamente la corrección óptica fundamental. En el caso de los estrabismos también, la importancia de la corrección óptica específica. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos casos, tenemos que tener en cuenta que la disminución, queda muy claro que la disminución de un oído frente al otro, sabemos muy claro y sostenemos que se equipe, que se evalúe funcionalmente la capacidad auditiva de la persona, la conciencia auditiva, que tempranamente se hagan los estudios y tempranamente se hagan los estudios del equipamiento. No pasa lo mismo a veces con lo visual. No hay una conciencia real de esto. Porque si un ojo ve menos que el otro, la vía visual, el ojo mira, pero el cerebro ve. Y va a haber una dificultad en las integraciones de las funciones visuales, en las integraciones de las funciones oculomotoras, oculoperceptivas y perceptivo-cognitivas. Porque nosotros tenemos que, si un chico no puede sostener la fijación en un objeto, la fijación visual, ¿cómo va a desarrollar una atención visual? Y a veces le encaramos por la parte, visocognitiva, donde trabajamos
las funciones perceptivas de memoria visual, de figura fondo, de cierre visual, de secuenciación visoespacial, y los chicos no ven bien, no tienen una atención, una fijación sostenida. Entonces, ¿cuánto hay de no fijación sostenida y cuánto hay de déficit de atención? Y entonces, si yo verdaderamente la ambliopía da una diferencia entre la visión de contrastes, que es lo que nosotros, la vida no es blanco y negro, dicen, son grises, bueno, el mundo también. Entonces, nosotros tenemos que la visión de contraste es una de las cosas más importantes que hay, porque nos permite ver la diferenciación entre las distintas formas, nos permite ver la diferencia entre los suelos, nos permite ver una sombra de la otra. Entonces, verdaderamente, si hay una ambliopía, va a haber un déficit en la visión de contraste entre un ojo y el otro. Y esto ya no me está dando una eficiencia visual integrada. Entonces, es muy importante que el control visual oftalmopediátrico se haga al mes, se haga a los 2 meses, se haga a los 4 meses. O sea, no, a los 6 meses las funciones visuales ya están instaladas. Y verdaderamente el centro de fusión de la imagen del ojo izquierdo y del ojo derecho se desarrolla en esa etapa también. Entonces nosotros tenemos que ver muy bien el control oftalmopediátrico y el desarrollo de la eficiencia visual. Bueno, después tenemos las funciones sensitivas, que son la luz, el color, la agudeza visual, el campo visual, la visión de contraste y la visión de color. La luz tiene que ver con otra de lo importante de las patologías visuales, es ver si la persona o la dificultad visual de base que tiene la persona o el niño no le produce disfunciones en cuanto al resplandor. Porque hay que tener que los chicos usen gorra, que los chicos se cuiden, tengan un ambiente y una capacidad de visión controlada a partir de hacer ambientes controlados para que él pueda lograr una buena eficiencia visual y lograr una buena conexión visual con el entorno. Y después vamos a tener las funciones oculoperceptivas que tienen que ver con la discriminación, el reconocimiento, la identificación y la interpretación. Bueno, la estimulación y visual siempre se tiene que hacer dentro de un registro del placer para que el niño, o sea, para que haya un deseo de lograr información visual. Nosotros tenemos que, no sé si es el almanaque o qué, que uno, la experiencia te enseña mucho, entonces uno aprende que verdaderamente, y más a observar a la familia y al niño, uno aprende cuáles son los intereses de la familia, los intereses del niño, y verdaderamente hay que ver cuáles son los intereses de esa familia y los intereses de este niño, porque nosotros tenemos un nene que el papá toma mate, y que el nene lo primero que aprendió a decir fue mate, y bueno, y es lo que dice. Entonces, esa significación de eso, y de repente, o sea, el rostro de la persona es uno de los objetos que el niño más significa. Piaget decía que el niño, la integración sensorial es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, estoy hablando de la disfunción visual ocular, ¿no? La disfunción es muy diferente, las estrategias de intervención en disfunción visual ocular en niños que en disfunción visual cerebral. La disfunción visual ocular lleva al niño a que, Piaget decía
que el chico responde, o sea, lo que reconoce es el contexto. Cuando se da la sonrisa social de los 3 meses, lo que reconoce es el olor de la madre, el tono muscular de la madre, el sostenimiento o la temperatura de la piel de la madre, el rostro de la madre. Entonces está sonriendo no al rostro, que todavía no tiene tanta definición, sino al contexto de reconocimiento que hace a nivel de reconocimiento primario de esos datos sensoriales integrados. Entonces, las estrategias de trabajo deben estar adecuadas a la patología de base, obviamente. Si yo tengo un chico con nistagmus, que es un movimiento involuntario de los ojos, lo primero que voy a buscar es el bloqueo del nistagmus en posición primaria de la mirada, porque yo sé que si logro por ejemplo, estoy hablando de un niño con nistagmus, porque yo sé que con eso aseguro que el niño no me haga una fijación excéntrica, que no me haga una reducción de la fijación excéntrica, implica una fijación lateralizada de la cabeza donde se hace en un área paramacular de menor visión, donde implica una desviación del alineamiento postural. Entonces yo tengo que ver esas cosas. Doy este ejemplo. Por ejemplo, voy a tener que en este niño, si tiene es un albinismo, voy a tener que buscar pronto un filtro ocular para que el deslumbramiento no incremente mucho su fatiga visual y él pueda lograr visualizar en espacios abiertos los detalles y el entorno. Entonces, el bebé, nosotros también tenemos que en esta integración, y más en niños, es fundamental la integración visopostural y la integración visomotora. ¿Por qué? Porque el bebé, para poder captar lo visual, yo necesito que para captar lo visual, el niño, había una prueba que nos hacían nosotros, yo soy psicomotricista también, que nos hacían en una posición de desequilibrio. Los invito a ustedes a hacerlo, a ponerse con la pierna para atrás, que alguien los balancee y decir las tablas. El desequilibrio lleva a que uno quiera sentarse, y el otro que lo balancea a uno y le dice, vamos, vos sos adulto, vos podés, supónganse, y yo lo hago, que me pongo así, y me pongo y hago un desbalanceo, y digo 4x4, 16, 5x8, 7x9, dale, vos podés, vos sos adulta, vos sabés. Esto va a hacer que yo me sienta en una situación de estrés que no me permita, que lo único que estoy pensando es tratar de mantener el equilibrio del que tengo enfrente y me está atosigando, me deje de atosigar, y que lo único que quiero es sentarme y que esa persona no esté cerca mío. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, porque cuando las funciones sensoriales no están estabilizadas, el niño no se va a poder descentrar de lo sensorial para ir a lo perceptivo y a lo cognitivo. Entonces, nosotros queremos que un niño copie del pizarrón cuando no tiene un sistema de acomodación bien desarrollado. Yo quiero que un niño lea, no emite letras cuando no tiene un sistema de rastreo visual y de seguimiento visual y de movimientos acádicos bien establecidos, o una coordinación visomotriz bien establecido. Entonces, nosotros tenemos que hacer una evaluación, tenemos que, si un niño tiene una disparidad en la visión, que tiene que ver con la insuficiencia en la convergencia, tiene que ver con la falta de fusión, no va a ser bueno en los deportes, porque no hay una buena fusión visual, no hay una buena integración de las dos imágenes. Y esto determina una visión no tridimensional.
Entonces, si yo no tengo estas evaluaciones, si yo no tengo esta importancia de evaluar la visión, de tener en cuenta la visión, no solamente hacer la prueba de visomotricidad y decir, tiene una torpeza motora. ¿Y qué pasa con lo visual? ¿Y cómo está la función? ¿Y cómo está la acomodación? ¿Y cómo están los movimientos acádicos? ¿Y cómo está la convergencia? ¿Y cómo están las ducciones, la vergencia, las versiones, que son los movimientos que me permiten el desarrollo de la convergencia y la divergencia? Entonces, nosotros tenemos que, o sea, como entender la importancia de esto. En este movimiento, en este escenario, donde la oculomotricidad se va a ir construyendo, muchas veces nosotros sabemos que hablamos de atención sostenida y de atención conjunta para el desarrollo del lenguaje. Genial. Entonces, nosotros tenemos ¿qué sostenimiento y estabilidad de la fijación necesita un niño para hacer una atención sostenida? O sea, en la medida que se van desarrollando las funciones visuales, que son las funciones oculomotoras, se va a ir construyendo la estabilidad de fijación, tan importante en los procesos atencionales. Los ojitos no están solos, obviamente, los ojitos están centrados en un sistema músculo-esquelético integrado a los pares craneales y al sistema nervioso central. Entonces, la visión, postura y movimiento funcionan en un proceso biomecánico que les permite que nosotros necesitamos el control de cuello, el control de la estabilidad postural y la estabilidad de la cabeza para tener una buena simetría ocular. Nosotros vemos muchas veces niños que son prematuros, que han estado internados, que por el haber estado internado con tiempo desarrollan funcionalmente un patrón extensor y la vista está arriba. Entonces yo tengo que empezar a tratar de llevar a este chico al patrón flexor y tengo que bajar esa fijación y lograr que esa fijación se integre lo visual y lo motor. Entonces, si yo tengo el sistema vestibular, el tacto profundo, obviamente que van a desarrollar la estabilidad de fijación. No es un trabajo, el trabajo de la estimulación integrada es un trabajo en equipo, no es el trabajo de una sola persona. Es importante que el estimulador, si los equipos que tienen estimulador único sean asesorados por el profesional en este aspecto, si vamos a priorizar pero no podemos dejar de la mirada del profesional, de la especificidad, porque entonces nosotros muchas veces tenemos que el chico tiene o sea, nosotros sabemos que para que no haya deformidad ósea, nosotros tenemos que parar a los chicos en determinado tiempo. Bueno, para que el niño logre la binocularidad, tenemos que trabajar la función visual en determinado tiempo. Porque si no, genial la plasticidad neuronal, pero los periodos críticos de desarrollo de las funciones están. Entonces, esto es muy importante. Pero no, o sea, una cosa no quita la otra, no hay banderas, hay un niño. Entonces, tenemos que tener una mirada, a mí me encantó en equipo somos más, me encantó la frase que embanderó a la campaña de ambliopía de este año, porque verdaderamente uno lo sabe. La sincronización entre el sistema visual, el sistema vestibular y el cervical son los sistemas que nos van a sustentar la visión en forma estable. O sea que básicamente nosotros tenemos, por ejemplo, el niño empieza a prestar atención, necesita, o sea, si nosotros tenemos un niño con una dificultad visual,
necesitamos que tenga una postura cómoda, porque ese chico, para desarrollar el input visual, para desarrollar la atención visual, necesitamos que tenga una postura cómoda, no le podemos pedir que sostenga la postura y la visión. No lo podemos hacer. Porque nosotros necesitamos la estabilidad postural para poder desarrollar ese interés visual. Ok, desarrollamos el interés visual, desarrollamos la atención visual, el niño quiere mirar, ok, vamos a ir lo que sería la idea del desafío justo, como se dice en neurodesarrollo. Tiene que ver con el hecho de decir, bueno, el interés, nosotros necesitamos lo antigravitatorio para el desarrollo de la estabilidad de la fijación. Nosotros necesitamos el control cervical para el desarrollo de la estabilidad de la fijación. Pero no le podemos pedir a un niño con disfunción visual y motora que desarrolle la estabilidad de fijación y el control motor en el mismo tiempo. Necesitamos cómo tomarlo en forma aislada para después integrarlo. Y yo lo estoy integrando porque le estoy dando un sostenimiento en una organización postural que me lo va a decir el kinesiólogo para poder facilitar la visión. Como nuestros niños tienen baja calidad visual, en el caso de las discapacidades oculares, vamos a empezar con los contrastes blanco-negro o negro-blanco. Y como con objetos iluminados desde adentro o desde afuera. Nosotros tenemos que cuando tenemos un buen control de la cabeza y tenemos un buen control en contra de la gravedad, vamos a desarrollar una estabilidad de fijación. Si yo tengo un niño que puede, por ejemplo, el niño desarrolla la estabilidad de fijación. Yo a los 6 meses, a los 3 meses ya tengo una fijación sostenida, a los 6 meses ya tengo una convergencia. Entonces, si yo tengo un niño que tiene un control visual dentro de todo, con una fijación sostenida, ese niño va a poder soltar un blanco visual e ir a otro blanco visual. Ahora, ¿qué pasa con estos niños? Que nosotros, está la mamá, le están hablando y tiene biofeedback. Y yo le muestro un objeto y el niño no puede soltar a la figura para ir acá, a no ser que sea la luz. Si yo le pongo luz directa, probablemente se enganche con la luz y quede fijado en la luz. Pero yo estoy hablando de situaciones ambientales controladas, donde el nene tiene la madre se pintó, tiene un buen contraste visual, atrás hay un panel negro, la cara de la madre está focalizada y yo estoy alumbrando otro objeto, por ejemplo. Si el niño no puede soltar eso y ir a un objeto que no tiene ese biofeedback de movimiento, es porque todavía no hay un buen... el niño se queda fijado, no puede soltar visualmente e ir a otro estímulo. Entonces la atención conjunta, la alternancia visual no se da entre un objeto y otro, hay que ver por qué. El niño no puede ir a un objeto que no tiene este biofeedback, y entonces la atención conjunta no está. Bueno, nosotros tenemos que ver que cuando una forma específica siempre aparece con las mismas características distintas de otra, entonces se le puede reconocer de otras y el niño puede reconocerla y asignarle un nombre. Es importante la posición boca abajo en las experiencias combinadas de los músculos extraoculares y la activación del tono del hemicuerpo lateral y luego contralateral. Una de las experiencias más importantes que hay en los chicos es, o sea, nosotros para que haya una estabilidad de fijación necesitamos lo antigravitatorio. No podemos decir que no lo necesitamos. En niños con baja visión es muy importante el gateo. ¿Por qué? Porque yo tengo una disfunción visual. Entonces, vivo luchando con los kinesiólogos para que no me lo paren a los chicos y lo dejen gatear, porque yo entonces hago el control del piso, de la visión de contraste, todo lo que va a ser
yo no le puedo dar esa experiencia al chico. El cambio de planos, de superficie, que cómo ve cuando se acerca, cuando se aleja, cuando va para un lado, cuando va para el otro, no se lo puedo dar. El control de en visión cercano, del contraste del piso y de los cambios de tonalidades, de grises, de tonalidades en los distintos colores, lo da la visión de cerca. En la baja visión. El chico hace un reconocimiento mucho más nítido. Entonces después sí, cuando se levanta, tiene una eficiencia visual que le permite deambular sin chocarse las cosas. Porque hizo en posiciones más estáticas y no de tanto movimiento, el control de las distancias, el cambio de enfoque, la acomodación. Hizo la estimulación visual solito, diríamos. Bueno, desde la utilización apropiada de las variables de adaptación del entorno, de acuerdo a la dificultad visual y motora, nosotros tenemos que, si yo tengo, si yo hago de acuerdo a la patología de base de visual del niño, hago la adaptación del ambiente, o sea, iluminación, contraste, campo visual visible, distancia de enfoque, el niño Hola, perdón. Bueno, perdón, gracias. No me di cuenta y tengo la luz apagada, perdón, no voy a prender. Perdón. Bueno, el niño, desde la utilización apropiada de las variables estas que hablamos, el niño va a lograr la atención sostenida. El aconamiento, o sea, la distancia de foco, el tacto profundo, que le permite lograr mapas corticales corporales, o sea, en nuestros niños es fundamental lo que es el tacto profundo, lo que es el masaje, lo que es el reconocimiento del propio cuerpo, el diálogo tónico con la madre, porque esto nos va a dar, muchas veces nos pasa en niños con multidiscapacidad que quieren apurar al niño a que se despegue del cuerpo de la madre. Y cuando nosotros tenemos bajas visiones severas, no tengo la idea, o sea, no tengo visión, no tengo idea qué pasa en el entorno. Todo es algo que entra y sale, la audición es algo fragmentado en este momento. Yo escucho algo que viene y algo que se va, pero no hay cuadros estables, no hay cuadros, objetos estables. Todo entra y sale de mi vida. Entonces, una de las cosas que lo que tenemos que cuidar a los niños con baja visión, ya sea por una disfunción visual cerebral, ya sea por una disfunción visual ocular, es de la desconexión. Entonces yo necesito respetar a ese sujeto, hablarle despacito, hacerle reconocimiento táctil, darle masajes, para que el niño, darle tacto profundo, darle una estimulación antigravitatoria controlada, regulada, para que este niño tenga, darle un ambiente adaptado donde los objetos permanezcan, ya sea porque él tiene un juguete colgado y algo puede tocar, los cuneros, o sea, un montón de material que yo tiro en mi mano y está ahí, porque el niño se mueve por registro de placer, se mueve para ir hacia algo. Si no, se quedan centrados en su propio cuerpo. Y como la única estabilidad que tienen es el cuerpo que los sostiene, hay que ir de a poquito logrando darle el objeto a la mamá, orientarla a la mamá. El objeto intermediario, ese objeto de cunero que aparece, nosotros nos lleva a veces meses el lograr agarrar a ese niño. Y yo cada vez estoy menos apurada, gracias a Dios. Eso me hace mejor terapeuta. Porque estoy aprendiendo, porque quizás sabía mucho, pero no tenía una posibilidad de escuchar al otro como el otro necesitaba. Y a veces la sinapsis se hace a los 50. Pero bueno, no quiere decir que otro no lo haga a los 30, que bueno. El niño
Entonces, el niño efectuará el contacto visual a caras y objetos, efectuará el seguimiento del objeto. El niño mirará la cara del papá y de la mamá, alternadamente y comparando. Entonces el niño mira la cara de la madre, la cara del padre. Y ese mirar, si yo lo hago con un entorno adaptado, con buen contraste entre la figura, la cara de la madre, le hice que la madre se pintara, que se pintaran los ojos, hago un mejor contraste, ilumino la cara de la madre, ese niño va a poder a reconocer similitudes y diferencias, a reconocer expresiones faciales. Y esta estimulación visual regulada y adaptada y sin saturación del sistema visual. ¿Qué quiere decir la saturación del sistema visual? Si yo en un niño que tiene baja visión y que recién puede empezar a reconocer contrastes blanco y negro porque tiene una discapacidad ocular, le pongo muchos estímulos con mucho movimiento, lo voy a saturar, el niño se va a correr. Entonces hay que ver cómo responde este niño, hay que ver de acuerdo a su necesidad qué le llama la atención. Pero sí sabemos que el contraste figura-fondo, o sea, lograr un buen contraste, lograr iluminar el objeto, lograr un buen diálogo con la madre, va a hacer que este niño tenga una atención sostenida y después una atención conjunta. El niño va a poder atrapar lo visual si no tiene que hacer mucho esfuerzo con lo demás. O sea, si yo lo pongo en una situación de motricidad no sostenida, este niño no va a mirar. Entonces, no le puedo pedir que hable y coma chicle, o una cosa o la otra. Después se va a ir integrando, cuando tenga más eficiencia visual, cuando ya tenga una atención sostenida. Al principio no. El rostro de las figuras de apego con un fondo de alto contraste siendo iluminado, estando pintado, es una figura que implica biofeedback y movimiento. Entonces el niño le prestará atención. Objetos tridimensionales con alto contraste. Todo esto que hablamos lleva a procesos atencionales más estables, es decir, a que el niño pueda fijar y mantener su atención en el afuera. Asimismo, la facilitación del apareamiento sensoriomotor y visomotor determina una mejor capacidad para imitar conductas, gestos y juegos observados visualmente, aspecto fundamental para el desarrollo de la motricidad fina. Bueno, los modelos de receptividad sensorial establecidos por el BBS se convierten en parte vital del estilo de aprendizaje y del desarrollo perceptivo cognitivo. Si un niño, la mano no entró en el campo visual a los 3 meses, y los niños pasan tiempo, mira la mano, ¿cómo queremos que agarre algo? Si no tiene un control visual de esa mano. Entonces yo tengo que lograr eso. Cuando se incluye a niños de temprana edad en una atención temprana que desarrolle una estimulación visual integrada, el niño desarrollará así esquemas motores mucho más integrados, lo que permite un mejor planeamiento motor, un mejor ajuste visomotor, para efectuar el niño una experimentación activa del entorno mucho más organizada. Si el cerebro integra sensaciones en forma deficiente, interferirán con el aprendizaje, pues no estará procesando organizado el flujo de impulsos sensoriales de manera que entregue información buena y precisa acerca del cuerpo del mundo. Bueno, no sé si hay preguntas, porque voy a ir a la discapacidad visual cerebral. ¿Hola? Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede desactivar el micrófono y hacerla. El perro que... Hola, Mónica. Sí. Mi nombre es Noelia. Te quería hacer una pregunta respecto a qué te referías en relación al tacto profundo, que lo mencionaste anteriormente. Mirá, básicamente nosotros necesitamos que el niño tenga un reconocimiento táctil de su propio cuerpo. Nosotros a veces en el diálogo tónico se da esta interacción con la madre, pero también me estoy refiriendo a las técnicas kinésicas
que hacen los kinesiólogos para dar mayor reconocimiento del propio cuerpo del niño. Yo creo en el trabajo en equipo, no creo en un trabajo individual. Entonces, para mí, yo hace 30 años que trabajo con kinesiólogos al lado. Y soy psicomotricista y soy licenciada en estimulación temprana, pero verdaderamente no tengo el conocimiento de las técnicas que permiten el desarrollo sensomotor. Es mi experiencia personal, no quiere decir que otras psicomotricistas lo puedan hacer y lo sepan hacer. Yo estoy hablando de Mónica Sánchez, ¿no? ¿Sí? ¿Te respondí? Sí, gracias. Bueno, ¿sigo? Bueno, nos vamos a entrar en un mundo interesantísimo que es la discapacidad visual cerebral. Verdaderamente, hoy por hoy, yo agradezco a Gabriela Robesi y a Flavia Stein y a todos los cursos que he podido escuchar de la Escuela Perkins y de Bridge School y de todos los lados que cuando uno busca, verdaderamente es apasionante, porque es un mundo, a nosotros nos llegó una chiquita de 12 años que venía de la mano de la mamá con una discapacidad, una leucomalacia periventricular, con un compromiso en la parte motora importante, con conductas de desconexión, y venía de la mano de la mamá, y la empezamos a trabajar en la función visual con la luz ultravioleta, donde le poníamos en el piso a oscuras una luz ultravioleta, redondeles fluo para que ella pisara, y así empezamos a trabajar. Después de 4 años de trabajo, esta nena está leyendo. Está leyendo. Y ahora tiene 15 años. Entonces, sí, tiene 15 años, va a cumplir 16. Entonces, verdaderamente, yo lo único que puedo decir es que probé por el uso lo que me enseñaron y me dio resultados con esta nena. Y esta nena tiene una reducción, o sea, de un ojo no ve nada y del otro ojo tiene una cuadrandosia, o sea, que ve por un cuadrante. Tiene una familia que estimula, tiene una familia que acompaña, ha tenido buena experimentación y buenas maestras integradoras, pero yo aprendí lo que era la disfunción visual cerebral con esta niña, lo que era el color preferido, lo que eran las características de la función visual. Entonces, yo creo que hay muchas técnicas, uno estudia, pero verdaderamente lo que da resultado, uno dice, esto es válido porque me dio resultado. Entonces, y no me dio resultado con uno, me dio resultado con varios. Entonces, uno quizás no tiene el conocimiento neurológico, o no tiene el conocimiento como para investigar, pero si uno confía en la investigación de lugares muy reconocidos en la multidiscapacidad y en la disfunción visual cerebral, uno empieza a poder entender. Voy a ver esto. La discapacidad visual cerebral es un tipo de discapacidad visual causada por una lesión o daño en el cerebro. Esta es la definición de discapacidad visual cortical, cerebral, se le dice hoy, de la American Foundation of the Blind, del año 2016. El daño afecta las vías visuales y las áreas de procesamiento visual del cerebro, de modo que aunque el ojo pueda ver, el cerebro no puede procesar, interpretar o comprender lo que ve. Son estos chicos que son mandados al oftalmólogo y está todo en la parte ocular, está bien. Pero el chico no responde visualmente. Está bien. ¿Qué está bien? La vía neurológica visual, ¿cómo está? Sabemos que después de los 6 meses es
un potencial evocado propositivo, o sea, tiene propósito en lo que dice. Pero si nosotros no hacemos una estimulación visual verdadera en este niño se va a desconectar. Entonces, ¿cómo es impresionante cuando uno sabe cómo son las características de la discapacidad visual cerebral, cómo el niño que viene con una patología y viene con conductas de desconexión, entre comillas, o de autoestimulación, se regula, y esta niña vino así, la madre hablaba y ella, y de repente hoy me está hablando por teléfono, entonces da resultado. Esta niña que estaba así ahora me mira, otra niña que tengo. Y le doy gracias a los oftalmopediatras y a los neuropediatras por hacer la derivación pertinente al área de estimulación visual. Porque verdaderamente es impresionante. El niño con disfunción visual cerebral puede ver el mundo, pero no puede interpretar lo que ve. El problema está en el procesamiento, no está en que no ve. El chico ve, porque su parte ocular está perfecta, o puede estar, o sea, la disfunción visual ocular se puede dar acompañada de la disfunción visual cerebral. Tenemos que los circuitos de procesamiento cerebral son el dorsal, que es el donde, bueno, acá me equivoqué, evalúa la totalidad de la escena y la integra con otros canales sensoriales, permite coordinar los movimientos ajustados con la visión, activa la corteza motora para la planificación de movimientos. Y el ventral es el qué. El reconocimiento de rostros, objetos, letras, biblioteca de imágenes, memoria visual, integra lo conocido y lo nuevo, establece la parte del todo. La disfunción visual cerebral se asocia con características visuales muy específicas y particulares. La doctora Roman Lansky fue la de que definió las características del comportamiento visual, que son cuantificables usando la evaluación por rangos que se hace de la disfunción visual cerebral. Y que determinan en qué fase de desarrollo se encuentra el sujeto. Básicamente, en Argentina hay, que yo conozco, una sola persona certificada por esta línea para evaluar la disfunción visual cerebral. Nosotros vamos aprendiendo y estamos haciendo formaciones, tanto con esta línea como la línea de la profesora Robesi, que verdaderamente habla del entorno, del juego y de las características visuales cerebrales. Yo el otro día evalué una nena después de un shock urémico hemolítico y verdaderamente uno sabe que la visión está encubierta en esas nenas y esa nena parece ciega. Pero uno sabe que cuando uno empieza a facilitar, la niña tiene vocabulario, habla, y verdaderamente uno hace supervisión de algunos casos. Y uno dice, bueno, está encubierta la visión. Esa nena probablemente recupere mucha función. Hoy ya hicimos una orientación a la madre y ya le ponemos un objeto iluminado desde adentro y ella lo está localizando. Pero bueno, hay que evaluar, cada chico es un mundo. Las características son funciones de procesamiento visual que se producen en la corteza del lóbulo temporal, parietal y probablemente del lóbulo frontal del cerebro. Con intervenciones tempranas y apropiadas, las características mejorarán, aunque las características nunca se resolverán por completo. Y esto es real. O sea, esta niña, yo la pongo en un espacio donde hay mucha gente, donde habla, y ella se retira y empieza con el movimiento. Ahora, cuando el espacio está regulado, hay pocas personas, las personas mantienen distancias, el entorno no está lleno de cosas, y uno regula el modo de hablar, esta niña te mira, si bien no enfoca la distancia, te reconoce auditivamente. Era una niña que le hacían todo y hoy está tomando la leche con buen contraste, con adaptación, todo, pero lo está haciendo.
y otros niños también. Y yo en los 20 años estimulé chicos un montón y no me daba resultado con las técnicas que usaba, y esta sí. La primera característica es el color. El niño puede tener una gran atracción por los objetivos visuales de un color en particular. El cerebro responde más al color amarillo y al rojo, pero también hay chicos, hay que hacer la evaluación, que responden a los colores al púrpura, al rosado, al dorado. Hay que hacer la evaluación. El uso de alertas de color vibrantes o altamente saturados mantiene la atención visual a un objetivo. El color es una de las características que nos permite captar la atención y sostener la atención visual. Hay un ejemplo de una nena que va con la mamá en la silla y de repente va así. Y de repente hay una señora, que es una señora de estas que hace escultura, todo amarillo. ¡Zuc! Quedó fijada. Cuando solamente antes se fijaba en la luz. Entonces, cuando se hace la adaptación del entorno en niños con disfunción neurológica, se evalúa, se le pregunta al papá, ¿cuál es el color? ¿A qué responde? Y siempre hay un patrón de color al cual responde. ¿Por qué las señales viales son amarillas y negras? Y no son blancas y negras, porque el cerebro responde a colores, más a ciertos colores. Entonces, cuando yo le hago al chico, y nosotros hacemos adaptaciones, por ejemplo, de su mamadera con una goma eva roja, y le ponemos el entorno visual que señala la doctora Roman Lasky es un entorno negro, ¿sí? Donde yo tengo como un espejo que tiene adelante y a los costados negro, y le presento el objeto ahí. Y el chico empieza a responder visualmente. Y lo hemos probado por el uso. Entonces, el chico se ancla visualmente y ayuda a captar y sostener la atención visual. Es una característica de la corriente dorsal. Nos ayuda a saber dónde están las cosas en el espacio. Se sabe que colores como el rojo y el amarillo alertan más al cerebro humano. El uso del color a partir de la globalización de la palabra permite que la tarea sea más intencional, organizada y sistemática. En el proceso de las fases de desarrollo, cuando uno llega a la lectoescritura, una de las fases es el englobamiento de la palabra en el color preferido del niño, o el color al que el niño responde más. Entonces, la percepción no se fragmenta tanto, y nosotros habíamos estado con esta niña, se había estimulado el lenguaje un montón de tiempo, y no se la podía sacar de la lectura silábica. Empezamos a utilizar este método y la niña empezó a leer la oración. Está bien, estamos con palabras bisilábicas, trisilábicas, directas, pero se va a un reconocimiento de la primera letra, es por aprendizaje comparativo, y la niña lee porque ancla la fijación en una letra y lee la palabra, y no pierde el recorrido de orientación izquierda-derecha. Pero el contexto, la gestal de la palabra es tomado como algo total cuando está englobada. El uso del color a partir de la globalización de la palabra permite que la tarea sea más intencional, organizada y sistemática. La segunda característica es el movimiento. El niño puede sentirse atraído por los objetos que tienen propiedades de movimiento sobre aquellos que permanecen estacionarios. Sabemos que en niños con disfunción visual cerebral es más fácil empezar por el desarrollo de las conductas visuales dorsales que las ventrales. Entonces, el niño puede sentirse atraído por los objetos que tienen propiedades de movimiento sobre aquellos que permanecen estacionarios, incluidos los objetos con superficies brillantes y refractantes que crean la ilusión de movimiento. Nosotros sabemos que en espacios adaptados donde yo disminuyo la luz del entorno y trabajo con, ya sea alumbrando el objeto, ya sea
con la disminución de la luz, yo tengo un objeto que puedo alumbrar o hacer que el objeto sea iluminado de adentro. Puede ser que yo tenga una pelota un globo que le puse una lucecita adentro y se ve, puede ser la caja con luz donde yo pongo cosas arriba, puede ser que yo lo alumbre, pero esto yo lo muevo, el chico capta la atención visual. Muchas veces cuando los chicos no han sido trabajados de chico en esta secuencia de saber las características y la secuenciación de seguimiento que hay que hacer, necesitamos el tacto, o sea, facilitar su alerta a partir del tacto para lograr el reconocimiento del objeto. Esta característica del movimiento es de la corriente dorsal, señala al cerebro para que se dé cuenta de que algo está moviéndose. Un objeto que implica movimiento ayuda a captar y a retener la atención. Bueno, la latencia visual. La latencia visual no tiene nada que ver con la latencia motora ni la latencia cognitiva, es latencia visual, es la tercera característica. Es ese retardo de espera entre que el objeto se presenta y el niño lo nota visualmente. Nosotros a veces no le damos el tiempo, o sea, el objeto tiene que estar con el color preferido y en el contraste, la situación adaptada, ya sea porque lo ilumino, ya sea porque tiene una pantalla negra atrás o una pantalla que le dé contraste. ¿Sí? Pero el niño lo ve porque es su color preferido, porque está dentro de su registro de placeres, porque lo reconoce, porque adaptamos el objeto y la mamadera aparece con estas características reiteradas y el cerebro necesita para el reconocimiento visual que el objeto sea muchas veces presentado en condiciones visuales adaptadas para el reconocimiento. Y hace el anclaje visual y hace el sostenimiento de la atención. Entonces, si el niño, hay un retardo entre que yo lo presento y que el niño lo mira. Hay un retardo. Y esto yo lo comprobé con mis pacientes. Entonces, esta latencia puede, cuando yo puedo trabajar visualmente con el niño y necesita tiempos de descanso. O sea, yo puedo hacer una tarea y después lo suelto y jugamos otra cosa y necesita su tiempo de descanso. Y entonces, este tiempo de descanso, las latencias son cuando tiene sueño, cuando tiene situaciones que lo desorganizan o de estrés. Los niños con disfunción visual neurológica, su sistema se satura visualmente rápido si no están las condiciones adaptadas. Entonces, hay que regular estos entornos para que el chico logre la atención visual. De acuerdo a las características, ¿no?, de la disfunción visual cerebral. El niño puede actuar como si no hubiera objetivo visual presente, sin embargo, si se permite un tiempo de espera suficiente, el niño eventualmente puede girar en la dirección del objetivo y localizar. Gira hacia o fija, mantener el contacto con el objeto. El campo visual preferido. Según Gromland, las preferencias del campo visual están presentes en casi todos los niños con disfunción visual cerebral. Nosotros tenemos niños que no les corresponde una reducción de campo visual, pero sí lateralizan. Y no corresponde con un patrón motor. Entonces, tenemos el campo visual preferido, que muchas veces, cuando uno empieza a trabajar en entornos visuales adaptados, la regulación motora se da a partir de una estabilidad postural, un alineamiento postural. El niño empieza a hacer un reconocimiento de posibilidad de funcionalidad en el otro campo visual. Y logramos, obviamente, depende del patrón motor muchas veces, pero se logra en la conciencia visual y esto ayuda también a la organización biomecánica y postural. Tienen dificultades más para orientarse en el campo visual inferior,
muchos chicos tienen mucha dificultad para orientarse en el plano visual inferior. Por eso empezamos a trabajar con planos inclinados. Es fundamental esto en los niños con disfunción. Están así. Nosotros hacemos las adaptaciones. Está la organización postural, el chico, ¡tuc! Logramos anclar la visión, logramos la atención. Es importante respetar y usar los campos visuales más accesibles para el desarrollo de la función visual. Este es impresionante. El niño con disfunción visual cerebral ve el mundo como un caleidoscopio, piezas de colores y patrones sin sentido, así como lo ven atrás. Quedan así. Cuando el niño tiene el entorno visual regulado, ¡tuc! Yo tengo nenas que las tengo centradas. De repente las sacamos con la silla. Entonces, por eso hay que ver la complejidad visual en los niños. Darle un solo patrón de color unifica la mirada a la totalidad del objeto y no su fragmentación. Esto es una vista de un niño trabajando, o sea, de esa que dijo mate. Entonces, dice mate nomás. Pero bueno, dice mate. Y yo sé que puede hablar, que podemos generalizar ese aprendizaje. Pero yo no le enseñé a decir mate, ella significó eso. Entonces, un fondo complejo es como tener un fondo de un rompecabezas desparramado para el niño con disfunción visual cerebral. O sea, si yo le doy un fondo complejo, es como tener que yo les ponga a ustedes algo arriba de un rompecabezas desparramado de 1000 piezas, como la figura de arriba y la de abajo. Complejidad del entorno sensorial. Los niños con disfunción visual cerebral son incapaces de atender visualmente cuando hay competencia con sus otros sentidos. Cuando aparece lo auditivo, lo táctil, mucho, ellos dejan de prestar atención. Van a apartar la vista cuando hay mucha formación táctil o auditiva. La otra característica de la complejidad es que el rostro humano es inaccesible, parece como si estuvieran mirando más allá de nosotros, dice el padre. Y nosotros también lo vemos. Pero muchas veces, o sea, a veces hay características de la disfunción visual cerebral que ya han intentado los grandes doctores, los máster, y no han tenido resultados. ¿Para qué me voy a sacrificar a un chico si me dicen que no? Yo voy a tratar otras cosas, voy a tratar de integrar la función visual, de integrar la estimulación de este niño, y bueno, y si mira el rostro, qué bueno, pero yo no tengo piso, tengo piso, no techo, pero ya sé que hay algunas cosas que son muy inaccesibles. Entonces si el niño responde, pero no, o sea, la decodificación de los rasgos por imitación de los gestos no verbales, de los gestos expresivos, más vale que le ponga el tono de voz cosas, más vale que, o sea, yo me puedo poner el gorro, el amarillo, que acá estoy, el chico me reconoce porque siempre aparezco con el pañuelo amarillo. Y acá vienen las rutinas de la anticipación por actividad, los calendarios, los famosos calendarios en disfunción visual cerebral, donde el chico tiene un objeto que es de la madre y que nosotros ponemos en una cuadrilla de tres lugares que no tienen que ver con los calendarios de comunicación aumentativa. Tienen que ver primero con los calendarios que tienen que ver con el reconocimiento del objeto que a él le señala que algo va a suceder. Entonces, logramos el reconocimiento visual, adaptamos a las características de la disfunción visual cerebral los objetos anticipadores. La sexta característica es la luz. La corriente dorsal, el niño con disfunción visual cerebral se siente atraído hacia la luz. Se quedan como pegadas a la luz del techo, de la ventana. Si la usamos a favor, ya sea adecuando el entorno, oscureciéndolo y alumbrando el objeto, esto es una pelota, esta es una caja con luz que tiene perlitas adelante y donde el niño juega, el interés visual con objetos con luz desde adentro, el niño va a responder y va a hacer una atención visual. Hay un trabajo muy interesante, donde yo estoy haciendo un curso con la doctora Robesi, que verdaderamente ella tiene un planteo de
de la rehabilitación de la disfunción visual cerebral muy interesante. Yo todavía no he puesto algunos aspectos en práctica y me dan resultados. Por eso que uno va aprendiendo de mucha gente, ¿no? Bueno, y las respuestas reflejas visuales atípicas, muchos niños con disfunción visual cerebral tienden a tener respuestas atípicas. Todo esto lo aprendimos con Flavia Estel cuando vino en el curso de disfunción visual cerebral, donde hubo médicos, donde hubo oftalmopediatras. Hicimos una charla para médicos de todo esto. Respuestas visuales reflejas atípicas. Muchos niños con disfunción visual cerebral tienden a tener respuestas atípicas con respecto a dos reflejos innatos que sirven para proteger los ojos del daño cerebral. El reflejo del parpadeo visual y el repuesto de la amenaza visual. Yo le paso la mano por acá y no parpadean. O le acerco algo así y no parpadean. La novedad visual, gran característica gran. Los niños son rutinarios. Los niños necesitan la anticipación. O sea, el niño necesita mucho tiempo para hacer el reconocimiento visual de un objeto. Necesitamos, en la enseñanza nosotros necesitamos, primero, que el objeto sea de un color unificado. Segundo, del objeto preferido. Tercero, que tenga un buen contraste con el fondo y sea negro. Cuarto, que tenga iluminación al principio para que lo pueda reconocer bien. Quinto, que esté dentro de su campo de intereses. Sexto, que tenga que ver con el papá o la mamá porque son los que mejor responden. Séptimo, tenemos que trabajar eso muchas veces con acompañamiento de ciertas guías de exploración, de barrido. La guía de mano bajo mano es una técnica que se usa en niños con disfunción visual y también en disfunción visual cerebral, donde los 3 dedos se dejan libres y uno le dice al chico, ¿querés? ¿Querés? Y entonces el niño va. O sea, uno va integrando. Pero sí, uno primero tiene que ir a lo visual y no poner lo visual, lo motor, hasta que el niño no presta y no se ancla visualmente. Vamos por etapa. Pero cuando el niño logra el reconocimiento, es importante poner algo táctil para que él logre mejor reconocimiento. Acá lo ven. Muchos niños con disfunción visual cerebral no pueden mirar y alcanzar simultáneamente. Crowland y Godlin y también Button, el doctor Button, hablan de esta característica. Bueno, el niño agarra, mira y después agarra. Y uno dice, ¿cómo hace? Tratar de lograr que mire y agarre ponerlo bajo un estrés, que si el chico funciona así es por la característica neurológica. Y me quedé muy tranquila porque me sentía mala terapeuta de no poder lograr eso. Bueno, ¿tienen preguntas? Porque la verdad creo que... Hola. Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, puede habilitar el micrófono. Mónica, le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo lo canaliza usted al trabajo del escaneo que tiene que hacer el niño, cuando usted dijo al último, observar, tratar que la persona se enfoque en ese objeto y después agarrarlo? Es lo que denominaríamos un escaneo. No, pero una cosa es la disfunción visual ocular, porque vos estás hablando desde la disfunción visual ocular, no desde la disfunción visual cerebral. Una cosa es que el niño, desde la disfunción visual ocular, logre la coordinación ojo-mano, y otra es cuando nosotros hablamos de rastreo visual, y yo hablé de escaneo visual, era en la lectura, y cuando las personas tienen una reducción de campo visual, es muy importante que logren el anclaje en la primera letra para poder hacer un seguimiento visual coordinado, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de mirar y después agarrar, tiene que estar integrada en los niños con disfunción visual cerebral. Esto se logra, y se logra porque el niño
si tiene un ambiente adaptado, tiene un buen contraste con el fondo y la mano entró en su campo visual, el chico empieza a querer agarrar. ¿Sí? No sé si respondo tu pregunta. Sí. Hola Mónica, soy Claudia Morande. Muy linda tu presentación, muy clara. Gracias, Claudia. Gran estimuladora visual. Ahí le quiero también comentar que si nos necesitan el PowerPoint, le podemos, Mónica me lo facilitó, le podemos mandar por WhatsApp a las personas interesadas por el PowerPoint. Buenísimo. Hola. Buenas noches. Mónica. ¿Podría hacer una pregunta? Hola, Sí. Mónica. Ay, perdón. ¿Quién es? Doctora. Sí, estaba hablando acá la señorita. Diga, por favor, termine su pregunta. Hola, doctora. ¿Cómo? Bueno. Sí, estaba hablando Hola. Bueno, sí. ¿me escucha, doctora? Sí. Sí. Bueno, no, más que una pregunta, es un poco haber entendido la importancia de un grupo interdisciplinario con respecto a la vista. Porque uno siempre piensa el oftalmólogo solamente, pero lo importante que es la estimulación visual y el grupo interdisciplinario de los diferentes, como quien dice, actores. Porque muchas veces nos quedamos con lo que dice el oculista solamente, ¿no? Pero lo importante es que qué bueno que derive y, bueno, se haga un diagnóstico amplio sobre el tema en cuestión de cada paciente. Por eso, la verdad que me ha, como quien dice, me ha aclarado muchos puntos de los cuales uno había olvidado, ¿no? Y agradecerle por sus palabras, doctora. No, de nada, y soy estimuladora, no soy doctora. Pero verdaderamente contamos en la zona con buenos médicos que trabajan en equipo. Ah, bueno, disculpe. Buenas noches. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, diga su nombre, por favor, y de dónde es. Hola, mi nombre es María Luz. Hola, Mónica, ¿cómo te va? Hicimos la licenciatura juntas. Sí, ¿cómo andás, María Luz? ¿Qué tal, Mónica? Te hago una consulta porque se me cortó un poquito el internet recién. Vos empezás en el último Power, sí. Estabas explicando algo de que el niño no... si mira un objeto y cuando lo va a agarrar, cambió la posición de la cabeza o mira para otro lado y lo toma. Y ahí se me cortó. Que la décima característica de las disfunciones visuales cerebrales, de acuerdo a la línea de la doctora Roman Lasky, es la dificultad en poder hacer un alcance guiado visualmente. O sea, miran y agarran. Y verdaderamente es así. Y vos tenés que muchas veces, muchos chicos, nosotros hemos tratado por años que esto cambie, y cuando te dan la fundamentación y vos decís, ¿y cómo logra la localización? Porque desde el movimiento no puede integrar las dos cosas. Probablemente, o sea, hablamos de piso y no de techos. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que hacer, ir por las cosas que el niño puede hacer, no detenernos en algo que nos dicen los que saben mucho, que es muy difícil que lo logremos, y empezar a estimular dentro de los parámetros que los que saben mucho nos dicen, y ver si nos dan resultado, integrar las distintas, porque la disfunción visual cerebral se trabaja totalmente diferente a lo que es la disfunción visual ocular. Entonces, cuando uno encuentra el camino y uno ve que probando por el uso que da resultado, no quiere decir que se case con una cosa, pero sí que trate de hacer las cosas respetando
los puntos que nos dicen, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿podríamos pensar que quizás algunos niños lo puedan lograr? ¿O es una regla fija? No, por eso decimos que hay pisos, no techos, que son las características, que hay fases de desarrollo. Yo te estoy hablando de una nena con disfunción visual cerebral que vino de la mano de la mamá y le empecé a trabajar con ultravioleta porque no me veía ni por dónde pisaba. Y que logró un desarrollo de la eficiencia visual siguiendo todos estos patrones, obviamente supervisada, ¿no? Y hoy está leyendo oraciones de sílabas, de trisílabas directas, pero lo está haciendo. Es más, he publicado videos que la mamá me dejó publicar de esta nena. Perfecto. Y bueno, yo qué sé, yo voy aprendiendo de Gabriela, de la doctora, de todos los webinars y las posibilidades que tengo de Perkins, de Flavia Stein, voy de Daniela Gisara, o sea, ahí estoy. Perfecto, muchísimas gracias, un cariño. Igualmente. ¿Alguna otra pregunta? Hola, sí, una pregunta, por Claudia, favor. hola. Hola. Sí. Mira, soy Lilian Guevara de Lima, Perú, y de verdad muy interesante la charla. Y la pregunta mía es, ¿cómo haces el abordaje si el bebé o el niño tiene problema de discapacidad visual o discapacidad visual ocular y la cerebral? No solamente uno u otro, sino tiene los dos. Vos tenés que fijarte, primero, qué discapacidad visual ocular tiene, qué posibilidades de equipamiento tiene de acuerdo al diagnóstico que haga el oftalmopediatra. Y en función del equipamiento que haga, si tiene un niño que tiene nistagmus, por ejemplo, y tiene una reducción de campo visual, probablemente hay que ver si no son por su dificultad neurológica, porque sabemos que cuando hay reducción de las fibras en los nervios ópticos, hay reducción del campo visual. Y el nistagmus es una alerta de una disfunción visual neurológica. Pero si, por ejemplo, este niño tiene una disfunción visual, qué sé yo, de una miopía con, no sé a qué caso te referís específicamente. Bueno, en el caso de que sea lo ocular, vos equipás ópticamente, ves las características de esa dificultad visual, ves el niño cómo es, y ves le das en función de si tú tienes una disfunción visual como la leucomalacia u otro tipo de patología neurológica, cómo responde visualmente, a qué estímulo responde visualmente, de acuerdo a las características de la disfunción visual cerebral y los rangos de las fichas de evaluación, y en función de eso vos ves cómo ese niño, cuál es la adaptación y el ambiente en el cual ese niño responde mejor visualmente. Gracias. Hola, sí, una pregunta, Mónica, ¿cómo estás? Soy de Salta, Claudia, te habla. Hola, Claudia, ¿cómo andás? Muy bien, gracias a Dios. Excelente, la verdad que me alegra el poder haber participado de tu ponencia, muy clara. Pero va mi pregunta con respecto, en primer lugar, el equipo de trabajo tiene que ser diferenciado de la parte de la formación de los niños en general, de estimulación temprana, por ejemplo, y estimulación visual cortical. A mí me parece que eso como me queda muy claro, ¿verdad? Sí, básicamente, mira, yo creo que cuando la interdisciplina se logra el trabajo, se suma. Entonces, muchas veces yo te digo, yo tengo, hago equipo con distintos equipos. O sea, tengo pacientes con gente que no es de mi equipo. Y verdaderamente hemos logrado un trabajo, quizás porque la pandemia nos lleva a trabajar más interdisciplinariamente, a tener que hacer un trabajo más articulado,
que uno verdaderamente logra resultados increíbles, porque Así es. porque a veces cuesta que, a ver, nosotros estamos en verdaderamente, como yo digo, la gente, las profesionales de estimulación y rehabilitación visual, por ejemplo, recién hablaba Luz, que es una excelente licenciada en rehabilitación visual, y es un lujo poder verla trabajar, porque tiene una formación y se ha formado, y vos le sacás el sombrero de cómo se ha formado. Entonces, yo creo que también la gente, o sea, los estimuladores visuales en la última década, hemos hecho una formación mucho más específica, propositiva y con mucho más fundamentación, lo que lleva a que el reconocimiento de la aprobación sea mayor y tengamos una fundamentación mucho más estable para poder hablar. Perfecto. Lo que hace que nosotros nos integremos a los equipos, yo creo que son dos caras de una misma moneda, ¿me entendés? No podemos... Sí, lo que pasa que también, vos viste, bueno, yo trabajo en la escuela para ciegos de acá de Salta y que tenemos también niños con discapacidad múltiple y donde aparece también obviamente esta situación de discapacidad a nivel cortical, digamos, ¿no? Pero hoy en día, teniendo en cuenta también esto que mencionabas de la pandemia, qué importante hacer equipo con los papás y poder dirigir esto, claro, que vos decís, inclusive como para que ellos también se entusiasmen y puedan colaborar de una manera distinta también haciendo equipo colaborativo, ¿no? Perdón. Sí, totalmente de acuerdo, porque cuando vos tenés una fundamentación de algo y vos podés sostener esa fundamentación en el trabajo, siempre hay alguien que te escucha. Yo creo que ahí está la clave. Mil gracias, te mando un abrazo grande. Gracias. Sí, igualmente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si en el chat. Bueno. En el chat hay una pregunta. A ver, dígame, por favor. Francisco. ¿Me pueden leer a la pregunta del chat? ¿La leo? Bueno. De una profesional, supongo Carolina. Dice, estimada colega, ¿cuál es su apreciación respecto al uso en la actualidad indiscriminado de la caja de luz y dispositivos con luz negra, considerando que algunos profesionales desconocen su riesgo ante el uso? Los oftalmólogos y neurólogos, algunos por supuesto, plantean este mal uso. Muchas gracias, soy rehabilitadora visual desde Tucumán y estimuladora temprana del Departamento de Baja Visión de la Cátedra de Oftalmología de la UNT. Básicamente la luz negra, a nosotros en el curso cuando vinieron a Santa Fe los holandeses nos enseñaron a que en las patologías que tienen riesgo de convulsión, la luz negra hay que trabajarla por detrás, alumbrar el objeto, o sea, la luz está atrás del objeto, la luz está atrás del niño. Nosotros tenemos la pantalla negra adelante que permite la iluminación del objeto fluorescente, pero en ese contexto lo trabajamos, y no más de 20 minutos. Y verdaderamente nunca nos convulsionó nadie, porque no es la luz directa. Hola, buenas noches. ¿Puedo aportar algo ahí sobre justamente el uso de la luz ultravioleta que consultaban? Es Mariela, otra de las estimadoras visuales de mi equipo. Sí, algo importante es que no se emplea con chicos que son, o personas que son afáquicas, ¿sí? Es decir, que no tienen la protección natural de su cristalino por el riesgo que produce este tipo de luz.
en un como aceleramiento en el envejecimiento de la retina. Por eso esto que decía Mónica de que el tiempo de uso no puede exceder los 15-20 minutos, no se expone de frente a la luz, sino lo que se busca es que la luz ilumine los elementos por esta cuestión que tiene la luz que capta como la característica fluorescente de los elementos. Nada más eso, aportar el cuidado con los chicos afáquicos. Y la pregunta esa yo la hice a una doctora de Houston que verdaderamente le pregunté de la Lighthouse y me dijo que el tema es de la luz, de la caja con luz, tiene que ser una luz que sea homogénea y que no se tiene que trabajar más de 20 minutos. Entonces, si la luz es homogénea y vos tenés una pantalla de acrílico o que hace una luz homogénea, no hay problema. ¿Sí? Tiene que ser la luz que tiene la luz, para que la luz sea difusa, tiene que ser la luz fría en U, de 11 watts. Perfecto. ¿Hay otra consulta que alguien más quiere hacer? Muy bien. Francisco, me quedo con la frase de la estimuladora que para nosotros, las personas con discapacidad, es muy esperanzador y motivante. Mira, y el cerebro ve. Nada más. Muchas gracias por el aporte, Ariel. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, Mónica, espero que se haya sentido cómoda. La verdad que le tengo que agradecer por su tiempo, al igual que a todos los participantes que se hayan dado su tiempo en este día sábado. Y le quiero agradecer muchísimo, la verdad, una excelente exposición. Y le vuelvo a reiterar que este Ateneo se lo vio en vivo y en directo por Instagram, por Facebook, y el video, esto está grabado y va a quedar en el canal de YouTube de la Fundación Argentina de Retinosis Pigmentaria. Cualquier novedad, todos de los Ateneos les vamos a mandar por WhatsApp. Al igual que el PowerPoint, también las personas que lo necesiten, acá Mónica me lo había facilitado por WhatsApp, así que le podemos mandar. Muchísimas gracias, Mónica, de todo corazón, y espero poder continuar en algún momento con otra exposición. Bueno, espero que haya servido a la gente que la escuchó. Muchas gracias, Gracias a todos, y bueno, acá ya finalizamos el Ateneo. Gracias y bueno, a cuidarnos.